Hola, ahora continuando con nuestro programa, vamos a entrar ahora a discutir dentro de este primer módulo del curso, ¿no es cierto? Vamos a entrar a discutir los datos de cuentas nacionales y vamos a tratar de entender eso ahora. Por lo tanto, en primer lugar, vamos a partir con algunas pequeñas definiciones que son muy importantes antes de empezar a ver el PIB. Y estas son las definiciones que me interesaría que recuerden siempre. Esto es muy importante en macroeconomía. La primera es la diferencia entre stocks y flujos. La diferencia entre stock y flujos es que el stock es una medida en un instante de tiempo. Entonces nosotros vamos a tener que el stock es, por ejemplo, la cantidad de dinero que llevamos en nuestra billetera, o la cantidad de dinero que tenemos en el banco, las propiedades que tenemos en un instante. Y el flujo es una cantidad que se mide en un intervalo de tiempo. Entonces nosotros decimos cuánto producimos durante un año. Nosotros podríamos producir todo eso y ponerlo en una bodega, en un inventario. Ese inventario sería un stock. Y si nosotros producimos para llenar ese inventario, lo que estamos haciendo es que el flujo, al final del periodo, lo agregamos al stock que sería el inventario. Siempre los flujos tienen sentido en una unidad de tiempo. No sé si es un PIB anual, PIB trimestral. Podemos tener medida incluso de PIB mensual. Pero lo importante, entonces, en consecuencia, lo importante es tener una dimensión temporal. Ahora, por ejemplo, el caso más clásico que se hace, que uno ponía una figura y tal vez se lo vieron en algún curso introductorio de la economía, ¿no es cierto? El stock, uno puede decir la cantidad de agua que hay en una piscina. Y el flujo es la manguera que está llenando la piscina. Entonces, a medida que va a aumentar el flujo, los flujos lo que hacen es aumentar el stock. No siempre, porque esa agua que va a la piscina la podríamos estar tomando, ¿no es cierto? Pero, en cuyo caso no agrega a la piscina. Pero el flujo es lo que va completando, va contribuyendo al stock. Dicho de otra manera, más sencilla, la acumulación, los aumentos del stock son producto del flujo. El cambio en un stock entre un periodo y otro es un flujo, es una diferencia en un año o en un mes. La cantidad que yo tenía a principio del fin de semana en mi billetera, en 2 días, en mi billetera, y lo que terminé al fin de la semana, ¿no es cierto? Esta diferencia de stock puede medir mi gasto si mi gasto lo hice solamente con el dinero que tenía en la billetera. Eso es lo que vamos a avanzar, y esto es muy importante cuando hablemos en crecimiento y stock de capital. Otra cosa importante que no entra directamente en la contabilidad, pero hay que tener siempre en mente, es la diferencia entre variables endógenas y variables exógenas en macroeconomía y en modelos en general. Nosotros construimos modelos económicos. Estos modelos económicos son una caja, ¿no es cierto?, donde nosotros tenemos todas las relaciones. Nosotros incorporamos variables exógenas de medio ambiente, el precio del cobre, por ejemplo, podría decir, lo que está pasando con la tasa de interés internacional en un modelo macroeconómico. Estas variables que son exógenas a lo que nosotros hacemos, y eso produce variables endógenas. El PIB, el desempleo, el tipo de cambio, el precio de las acciones. Entonces lo que nosotros estamos es incorporando variables del medio ambiente exógenas en un modelo económico y produciendo variables endógenas. Esto no entra directamente en la contabilidad, pero sí es muy bueno tenerlo en mente. Y es bueno tenerlo en mente simplemente porque la contabilidad son identidades, no son relaciones causales. Cuando nosotros hablemos de contabilidad, tenemos que, si sube algo, contablemente tiene que aumentar en otro lado, pero no es la causalidad, puede ir en cualquier dirección. Así que esto hay que mantenerlo siempre en mente en modelo económico, porque cuando nosotros vamos a hablar de los datos, vamos a aprender mucho de relaciones. No necesariamente de la endogeneidad o de la exogeneidad, pero sí de cuadraturas contables que tienen que ocurrir. ¿Qué causa qué? Eso lo tenemos que aprender con modelos. Y por último, otra cosa que es tremendamente importante son las variables nominales y reales. Las variables nominales también le llamamos variable a precios corrientes. ¿Qué significa variable a precios corrientes? Significa que están medidas a los precios actuales. ¿Cierto? Las variables reales lo que intentan es ajustar por inflación. Ese es el propósito de las variables reales. El propósito de las variables reales es tener una medición, y lo vamos a ver después más claro, que ajuste por inflación, que ajuste por cambio de precio. Dicho de otra manera, yo tengo una canasta
donde tengo distintos tipos de frutas. ¿Ah? Puedo tener, ¿no es cierto?, frutillas, manzanas y plátanos. Y resulta que yo digo, ¿cuánto tengo en la canasta? Tengo cierta cantidad de dinero, que es la manera que yo puedo sumar, pero no sumo kilos. Tengo cierta cantidad de dinero. Pero esa cantidad de dinero, al tiempo después, puede cambiar. Puede cambiar porque el precio de esa fruta ha subido, y eso me hizo subir el valor de la canasta, o porque tengo más fruta. En macro esto es muy importante, porque nosotros podemos decir nuestro salario hoy día es el doble de lo que era hace un año atrás, en términos nominales. Yo gano el doble, pero la capacidad de compra, probablemente si los precios han subido, de ese salario es muy distinta que si los precios no hubieran subido. Por eso es tan importante la distinción entre variables reales y nominales. Y lo más importante, lo que vamos a ver en esta clase, fundamentalmente, y un poco la próxima probablemente, es la definición del PIB. ¿Qué es el PIB? El Producto Interno Bruto. La definición está ahí, el valor de todos los bienes y servicios finales, eso lo vamos a ir aclarando, producidos dentro del territorio de un país durante un periodo determinado. El aire interno es que es dentro del territorio de un país. Bruto es porque tiene que contabilizar inversión bruta y es la producción total que tenemos. Y producto es producto de bienes y servicios finales, porque nosotros no queremos doble contabilizar los insumos que usamos. Caso más clásico, nosotros queremos medir el valor del pan final, pero si medimos la harina y el pan, vamos a estar doble contabilizando la harina. Entonces, eso es lo que nos interesa a nosotros que no ocurra. El PIB, por lo tanto, el PIB es un indicador de actividad económica, de todo lo que nosotros producimos, en un trimestre, en un mes, en un año. Normalmente el PIB se mide relativamente con precisión en trimestres y años. Y hay proxies para mes, para producción mensual, vamos a ver la de Chile, ¿no es cierto?, que es IMATEC. Primero el valor de mercado, es decir, nosotros las cosas las valoramos a sus precios. Todos los bienes y servicios son finales, como le dije, pues no queremos entrar en cosas de doble contabilidad. Son producidos, no son cosas que nos llegan, un regalo, por ejemplo. Son producidos dentro del territorio de un país y en un periodo determinado. El PIB se puede medir de tres formas distintas. Las tres formas no deberían dar lo mismo. Ustedes me van a decir, y si lo hacemos de tres formas distintas y estas formas no coinciden, ¿qué hacemos? No es tan así. El PIB se mide de alguna forma relativamente precisa y las otras mediciones nos ayudan para entender subcomponentes que no están bien medidos. O sea, al final nosotros con el PIB nos vamos a las tres componentes y de estas tres componentes, de estas tres formas de medir, nosotros podemos aprender y saber de números que no podemos medir directamente. No es que nosotros medimos completamente independiente, pero son tres formas conceptuales de medir distinto el PIB. Y esta es la más tradicional. Vamos a partir por la primera, ¿no es cierto? La más tradicional, que se hace directamente y hay mucho trabajo. Es la medición por el lado del producto. Es decir, vamos a medir todo lo que se produce de bienes finales en cada sector. Industria manufacturera, sector agropecuario, sector servicios, minería, electricidad. ¿No es cierto? Entonces nosotros, ¿qué es lo que hacemos? Es tomar sectores de actividad económica, y de hecho ir a veces a subsectores y con bastante detalle y tratar de medir con distintos indicadores que nosotros tenemos de cuánto se está produciendo en esos sectores, ver cuánto es su PIB. Hay que tener mucho cuidado en que lo que nosotros estamos produciendo no sean bienes que son producción que se destina a otro sector. Porque en ese caso, de nuevo, si yo estoy produciendo trigo, ¿no sé, yo estoy produciendo harina, y esa harina yo normalmente la voy a estar distribuyendo directamente a los hogares, donde quieran hacer su propio pan, quieran hacer torta, ¿no es cierto? Eso es consumo final, y ahí va a estar llegando ese bien final, pero parte importante de la harina va a ir a la producción de pan, para otro tipo de productos, por lo tanto, lo que va a estar ocurriendo es que nosotros tenemos que contabilizar solo la parte final. Por eso nosotros no queremos sobrecontabilizar. Por lo tanto, lo que nosotros tenemos que hacer es sumar los valores agregados. Y déjenme
tratar de explicarles de manera sencilla lo que consiste esto como del valor agregado. La idea es la siguiente. Nosotros tenemos capital, trabajo, que le vamos a llamar, más bien voy a borrarlo porque en el curso le vamos a llamar L. Tenemos capital, trabajo, aquí se produce y sale un bien. Por ejemplo, sale aquí el trigo. Y aquí en la harina nosotros usamos capital, trabajo, ¿no es cierto? Y producimos harina. Aquí hay tierra también, el trigo, pero y aquí nosotros llegamos al pan. Y en el pan también hemos agregado capital y trabajo. Lo que nosotros queremos medir es la contribución, lo que producen el capital y el trabajo. Esto es lo que nos interesa a nosotros medir en el PIB. Esto nos interesa. Cuando hay insumo intermedio, ¿no es cierto? Aquí este trigo es un insumo intermedio. Nosotros a lo que contribuye el capital y trabajo acá, le descontamos lo que está llegando como insumo intermedio del trigo, porque ese trigo fue producido ya con otro capital y trabajo. Entonces lo que nosotros podríamos ir haciendo es algo como ir midiendo en cada sector. Por eso yo digo, tan importante es que esto es lo que queremos medir. Nosotros podemos, en cada sector podemos tomar los K y L e ir sumando. Entonces eso es lo que estaríamos haciendo en la parte de aquí. Sumar en cada sector cuál es su valor agregado. ¿Y cómo se hace eso? Calculando cuánto es el valor bruto de la producción. Es decir, cuánto vale todo lo que se produce de pan, pero le restamos todos los insumos intermedios que usó el pan. Y de esa manera nosotros llegamos al valor agregado, que el valor agregado es el valor bruto de la producción menos el insumo intermedio. Esto es bastante complicado como se hace en macroeconomía, no es tan sencillo en la contabilidad. Lo que se hace, y no es tema que vamos a entrar aquí, pero hay una cosa que se llama la matriz insumo-producto, y lo que hace la matriz insumo-producto es permitir que nosotros sepamos de cada sector. En cada sector nosotros decimos, esta fracción del sector va a producción final, esta otra fracción del sector va a producción para un sector 1, esto va al sector 2, esto va al sector 3. De manera que nosotros podemos ir sacando en cada sector cuánto es producción final y cuántos insumos hacia los otros sectores para ver cuánto es su valor agregado. Eso es lo que hace cada cierto número de años. Las estimaciones internacionales reestiman estas matrices para ver cómo ha ido cambiando, pero con esos números, con esos porcentajes, con eso van construyendo los valores agregados sectoriales. La otra forma tradicional, y esta yo me atrevería a decir, es la más importante y es la que nosotros vamos a usar muchísimo en el curso, es por el lado del gasto. Y los gastos, como veremos nosotros, son los gastos que realizan los distintos agentes económicos. Entonces vamos a tener hogares, ¿no es cierto? Hogares que están consumiendo, los hogares consumen. El gobierno gasta, G. Las empresas invierten, I. Y nuestra relación con los extranjeros es que nosotros les vendemos a ellos bienes exportados y ellos y nosotros importamos de ellos bienes. Esto lo vamos a ver un poquito más en detalle, esto es muy importante. De hecho, la parte siguiente del curso es tratar de entender el PIB, y para entender el PIB nosotros vamos a tratar de entender el consumo, que determina el consumo, cómo se comporta el consumo, la inversión, vamos a ver el impacto de las cuentas fiscales y vamos a abrir la economía. Por lo tanto, eso es tremendamente importante. Lo que hace finalmente, y la tercera medida, entonces nosotros decimos, vamos a medir la producción total. Como la producción se gasta, vamos a medir el gasto. ¿Está bien? Y esto es lo que hace uno con las figuras del flujo circular. Uno dice, todo lo que se produce, alguien lo está gastando, alguien lo está demandando ese bien. Entonces vamos a medir por el lado de la producción de pan, pero ahora vamos a ver quiénes consumen pan. Entonces vamos a ver si este pan es consumido por los hogares, es consumido por el gobierno, no se invierte en pan, así que no vamos a hacer, o podríamos exportar el pan, ¿no es cierto?
o podríamos importar pan, por lo tanto producir menos pan. Esa es la parte por el gasto. Pero por otra parte, cuando uno produce, usa capital y trabajo, ¿qué es lo que uno está haciendo? Está contratando factores de producción, ¿no es cierto? Eso es lo que nosotros mostramos aquí. En cada fase de la producción, nosotros tenemos algún tipo de factores que están. Entonces, uno, ¿qué es lo que puede medir? Puede medir por el lado de los ingresos. Todo lo que nosotros recibimos como PIB, todo lo que se gasta, todo eso constituye ingreso. ¿Constituye ingreso de quién? Primero, constituye remuneraciones. Hay que pagarle al trabajo. Esas son todas las remuneraciones. Tiene lo que se llama en terminología de cuenta nacional excedente de explotación, para no llamar solo utilidad, ¿no es cierto? Esto puede incluir también utilidades monopólicas, utilidades competitivas, puede tener retorno a capacidad empresarial que no tenemos medido dentro de las remuneraciones. Por eso se le llama excedente de explotación, un excedente operacional, ¿no es cierto? También incluye intereses, incluye los impuestos directos a la empresa, ¿no es cierto? El impuesto que paga la empresa es este. Pero también hay impuestos indirectos y subsidios que van al PIB, o sea, el PIB está compuesto, ¿no es cierto? Yo digo, voy a tomar las remuneraciones con en su valor bruto, la remuneración, antes de que paguen impuestos, ¿no es cierto? El excedente de explotación antes de que paguen impuestos, pero también hay otros impuestos, en particular el impuesto más importante, el IVA, que el IVA no alcanza a llegar a la empresa porque se cobra a nivel de la venta final y ahí uno está extrayendo esos recursos que van al Estado. Por lo tanto, eso nosotros lo tenemos que contabilizar aparte y de eso vamos a hablar. No son todos los impuestos, porque está también las utilidades de la empresa, el impuesto a las utilidades de la empresa, está también impuesto a los salarios, pero los impuestos indirectos, ¿no es cierto? Subsidios, el más importante de los impuestos indirectos, que no va directamente a los factores, al capital o al trabajo, es el IVA. Y por eso uno lo incorpora aparte, porque hay una diferencia entre el precio que está recibiendo la empresa y el precio de mercado. Y el precio de mercado, obviamente, incluye el IVA. Veamos cómo en Chile la medición por el lado del producto, ¿no es cierto? La medición por el lado del producto se hace todo esto con bastante... ustedes pueden después, como tarea, vean bien cuántos son los porcentajes de cada sector, ¿no es cierto? Nosotros tenemos primero aquí el sector agrícola, el sector agropecuario y silvícola, ¿no es cierto? Que es aproximadamente un 3% del PIB. ¿No es cierto? Es interesante ver la minería. Dice la minería, si ustedes miran la minería, más o menos, si miran aquí y miran este número acá, se darán cuenta que es más o menos el 10% del PIB. Algunos periodos puede ser un poquito más bajo, a otros periodos más altos, ¿no es cierto? Y esto es porque, esto es importante, esto nosotros lo estamos midiendo en pesos nominales o que se llama a precios corrientes. Por lo tanto, cuando el cobre está muy alto, el valor de la producción de la minería es muy alto. Cuando el cobre está muy bajo, el valor de la producción es muy bajo. Parte importante de los cambios año a año, salvo que haya el ingreso de una minera grande, parte importante del cambio del producto de la minería es el cambio de los precios. Aquí nosotros podemos ver en esta oportunidad como 10%, ¿no es cierto? Acá el año 2013 es más de 10%, 15.000 sobre 137. Pero acá el año 2015, que fue un año de precios bastante más bajo, es 13.000 sobre 159.000. Un número grueso uno puede decir es en torno al 10%. Años más altos puede llegar hasta el día al 15%, ¿no es cierto? Y mucho más, pero años más bajos hacia porcentajes por debajo del 10%, pero el 10% es una cifra como para mantener en mente. La industria manufacturera, esto es importante, la agricultura es 3%, pero nosotros producimos mucha fruta, producimos muchas cosas, pero muchas de esas cosas se procesan, y la inmensa mayoría, por lo tanto, ¿qué es lo que ocurre? Que están incluidos en los datos de industria, ¿no? Están incluidos en la industria manufacturera, que está muy asociada a por ejemplo, si uno pesca, y eso lo convierte en lata y lo exporta o exporta como harina de pescado, esos datos van a ir dentro de la industria manufacturera porque son
productos básicos pero que han sido manufacturados. Después viene electricidad, gas y agua, muchos servicios. Ahora, esto es normal, esto pasa en todo el mundo y crecientemente han estado los servicios. Nosotros tenemos transporte, pero hacia abajo nosotros tenemos servicios financieros, tenemos servicios empresariales. Servicios empresariales, probablemente muchos de ustedes trabajen en una consultora. Esos son servicios empresariales. Abogados que aportan al trabajo de la empresa y no está directamente en la medida de los ejecutivos al interior de la empresa. Después están los servicios personales, que son bastante abultados, pues son esencialmente educación y salud. Y está administración pública. Administración pública es lo que produce directamente el Estado, lo que produce en los componentes más grandes, obviamente, la producción de servicios de educación y salud, pero también hay muchos otros servicios que da el Estado y que están dentro de eso y que aproximadamente el 5% del PIB. Veamos cómo es por el lado del gasto. Yo ya les dije, podemos revisarlo después. C es el consumo final de los hogares, que pues vamos a verlo nosotros. G es el gasto final de bienes y servicios del gobierno. Es bien importante esto y no se les olvide. El gasto, lo que el gobierno gasta, no es lo que produce la administración pública, pero es una parte, compra muchos bienes, ¿no es cierto? Y se abastece de muchos bienes del sector privado, por lo tanto, pero no todo el gasto de gobierno es gasto en bienes finales. Recuerden, estos bienes finales. Lo más importante de la gran diferencia de todo esto es que el gobierno le da transferencias a la gente, ¿no es cierto? Subsidios familiares, pensiones, todo eso, el gobierno no está en G, porque ese es un gasto que lo hacen las personas. Si yo le doy a las personas desde el gobierno un ingreso y esa persona lo gasta en consumo, eso no es gasto de gobierno, eso es consumo. Por lo tanto, cuando veamos las cifras de gasto de gobierno, no son las del presupuesto de la nación. De hecho, un número aproximado, el gasto de gobierno, el G de cuentas nacionales, es aproximadamente la mitad del gasto del presupuesto de la nación. Y finalmente, I son la inversión. La inversión son bienes que producimos en un año, pero que quedan para producir en el futuro. Y a eso le llamamos capital. Nosotros producimos, y algunos de los bienes que producimos hoy día no son para consumir nosotros, no son para consumir el gobierno. Son para que los consuma, no son para que se consuman, son para que se queden produciendo para los periodos siguientes. Por eso no se venden, o sea, se venden como bien de capital, pero se produce para usar bienes que se van a vender en el futuro. También nosotros tenemos los inventarios, nosotros podríamos producir bienes y dejarlos guardados. Eso no va a ser consumo, eso va a ser inventario, que es un componente de la inversión. Es un componente muy pequeño, pero los inventarios se ajustan bastante. En un periodo nosotros podemos decir, ya, vamos a tener más inventario, vamos a producir y esos bienes los vamos a dejar como inventario. ¿Qué significa eso? Que vamos a tener mayor inversión en inventario. Los inventarios pueden ser positivos o negativos, porque en un periodo podemos sacar los inventarios. Entonces, si necesitamos vender mucho más, nos demandan mucho más, sacamos inventario, con lo cual desinvertimos. Distinto con el bien de capital, un poco más complicado. Cuando no es una máquina, no se deshace de la máquina. Ahora, ¿qué es lo importante? Y aquí viene la discusión de flujos y stocks. Le vamos a llamar nosotros K. Nosotros vamos a escribir y vamos a definir K sub T como el capital a inicios del periodo T. Esto es como un stock. Un stock uno lo tiene que definir de acuerdo a un instante de tiempo, a diferencia del flujo. Yo digo el PIB del año 2018, ¿no es cierto? Entonces, sé cuál fue el PIB durante todo ese año. Pero después yo le puedo decir las maquinarias que tengo yo en 2018, entonces ustedes me van a decir, pero lo que tengo en la billetera, para siempre acordarnos. Ustedes me dicen, pero en enero del 2018, a fines del 2018, ¿en qué momento? Porque un instante de tiempo. Entonces, lo que nosotros tenemos aquí es que K es el capital a inicio del periodo. La inversión es lo que me aumenta el capital. Por lo tanto, el capital en el periodo, a finales del periodo T,
o principios de T+1, recuerden, este stock tiene medido un índice de tiempo abajo, y ese índice de tiempo es finales de un periodo, de ese periodo, o inicios del siguiente. Entonces el capital T+1 es finales de T, inicios de T+1. Es decir, el subíndice indica en el periodo en el que se inicia. Entonces, el capital con que partimos el periodo T+1 es igual al capital con el que partimos en T, más lo que invertimos. Sin embargo, el capital se gasta. Y entre T y T+1, nosotros vamos a decir que un delta por ciento, 0,03, es un número que se usa mucho, por ejemplo, se gasta. Fíjense, si nosotros no invirtiéramos nada, no hay inversión, el capital todos los periodos va a ir cayendo, porque se deprecia. Entonces la inversión, ¿qué es lo que hace? La inversión permite que el capital aumente. La inversión bruta es la inversión total que hacemos. La inversión neta es descontada esta depreciación. Y después lo vamos a discutir. Y por lo tanto, esta es una ecuación dinámica del capital que es muy importante en macroeconomía. El aumento del capital, ¿no es cierto? Esto es el aumento neto del capital entre un periodo y otro. Entre KT y KT+1 es lo que se invierte menos lo que se deprecia. A este término de aquí le llamamos la inversión neta. Por lo tanto, esto es bien importante. Entonces, la inversión es el flujo que nos permite tener más capital. Y la depreciación es lo que el capital se gasta periodo a periodo. La inversión neta es la inversión neta de depreciación, que es lo que efectivamente aumenta el capital, y la inversión bruta es todo lo que invertimos. De lo cual una fracción, de hecho, ustedes podrán ver que si yo invierto delta KT, puedo mantener el capital constante. Por lo tanto, yo necesito una inversión bruta positiva simplemente para mantener el capital constante. Y esa inversión tiene que ser al menos la depreciación del capital. Si no, el capital va a ir cayendo. En una economía abierta tenemos que agregar a los extranjeros. ¿Por qué? Porque los extranjeros gastan en bienes locales. ¿Y qué es lo que se llama eso? Exportaciones. Por lo tanto, dentro del gasto, nosotros tenemos que incorporar a los extranjeros. ¿No es cierto? Y dentro del, tenemos que restarle las importaciones. ¿Por qué? Porque hay bienes que nosotros no gastamos. Nosotros podemos comprar televisores. Y esos televisores no son producidos en Chile. Entonces, si nosotros sumamos el gasto, vamos a estar sobreestimando lo que vamos a agregar los televisores. Por lo tanto, tenemos que restar las importaciones. Por eso, como yo les decía aquí, esto es el PIB en economía cerrada, esto es el PIB cuando hacemos las consideraciones de economía abierta. ¿Por qué? Porque parte de este consumo, parte de la inversión y parte del gasto del gobierno es en bienes importados. Y nosotros queremos restarle las importaciones en consecuencia. Y por otra parte, existen extranjeros que compran de nuestros bienes, que nadie internamente ha gastado en ellos. Por eso le sumamos las exportaciones y le restamos las importaciones. A este componente C más I más G se le llama también gasto doméstico. Se le llama absorción, se le llama demanda interna o simplemente gasto. Esto es lo que nosotros gastamos en bienes nacionales importados. Se le llama absorción, se le llama gasto doméstico, demanda interna y muchas cosas. Pero esto es el gasto, esto es lo que nosotros gastamos. ¿Okay? Por lo tanto, ¿qué es lo que nosotros vamos a concluir de esta discusión? Aquí lo que me interesa que concluyamos de esta discusión es que nosotros tenemos tres componentes fundamentales para medir el PIB por el lado del gasto. Perdón, dos relaciones fundamentales. Y estas ecuaciones, por eso las he querido destacar. La primera es esta ecuación que es en una economía cerrada. El producto del consumo más la inversión más el gasto del gobierno. Esa nos va a acompañar siempre que estudiemos macro, nos va a acompañar siempre. Y la macro se fundamenta mucho en entender esas relaciones. Y después nosotros tenemos en una economía abierta donde le agregamos las exportaciones menos las importaciones porque existe un componente importado. A X menos M le vamos a llamar XN, exportaciones netas.
En contabilidad externa, hay que equilibrar esto, hay un error que veo, esta se conoce también como la balanza comercial de bienes y servicios, es decir, a las exportaciones netas se le llama también balanza comercial de bienes y servicios, cuando nosotros vemos la balanza de pago. Y por último, la otra ecuación fundamental que les dije yo que teníamos que mantener es la relación entre stock y flujo, dada por esta ecuación de acumulación de capital. Como ustedes quieren sospechando, algunos de ustedes, esto es tremendamente importante para entender, ¿no es cierto?, para entender la acumulación de capital y el crecimiento económico. Porque cuando nosotros invertimos, tenemos más capital, podemos producir más, y así la economía puede seguir creciendo. Por eso es muy importante tener esta ecuación y nos va a acompañar cuando entremos a hablar de crecimiento económico, va a ser fundamental. Acá están los datos. En el caso de Chile, se llama consumo de hogares e instituciones privadas sin fin de lucro. A la inversión se le llama la inversión en capital, se le llama formación bruta de capital fijo para distinguirla de la variación de existencia. Es decir, estos dos componentes son la inversión. Este es capital y esto es existencia. Por eso esto se llama formación bruta de capital fijo. Ese es el delta K que estamos midiendo. Normalmente, en la inmensa mayoría de nuestros modelos, siempre vamos a ignorar los inventarios. Como ustedes verán, los inventarios son positivos y negativos, pero relativamente pequeños. En el ciclo económico juegan un rol importante, pero si uno quiere ver la economía ya a nivel y periodo más largo, no es tan relevante. Hablar de inventario. Tenemos el consumo de gobierno, aquí tenemos X y aquí tenemos M. Y este es el Producto Interno Bruto. Veamos aquí, veamos más o menos las participaciones. Y estos son los componentes una vez que nosotros los separamos por año. Normalmente el consumo es entre 60 y 65%, es casi 2/3 de todo el gasto, del producto, que es bastante grande. Eso es como 60% del producto. Eso es. La inversión, incluida inventario, es aproximadamente 25%, ha estado cayendo. Ustedes pueden ver en Chile que ahora partió en 26, ahora está en torno a 23%. El gasto de gobierno ha aumentado en algo, de 12 a 14%, pero ojo, esto es parte del gasto de gobierno, porque el gasto de gobierno del presupuesto, el gasto de gobierno total, es aproximadamente sobre 20%. Entonces, esto es un componente del gasto, que es el gasto directo final en bienes y servicios. Y después vamos a hacer las distinciones respecto al otro gasto y ver el presupuesto. Las exportaciones e importaciones son cercanas al 30%. Y aquí nosotros tenemos relativa estabilidad, ¿no es cierto? Esta baja que hay de aquí a acá era lo mismo que nosotros veíamos que estaba pasando con el precio del cobre. El grueso se puede atribuir partes de esto a cambio en el precio del cobre. De aquí nosotros tenemos las importaciones también cercanas al 30%. Número grueso, consumo 2/3, más entre 60, en Chile 65%, inversión entre 20 y 25%, gasto de gobierno entre 10 y 15%, y para el caso de Chile, que es una economía bastante abierta, las exportaciones y las importaciones están en torno a 30%. Países mucho menos abiertos como Estados Unidos tienen estos números de exportaciones e importaciones mucho más cercanos a 10%. De hecho, una manera de medir la apertura de la economía, apertura comercial, una forma de medir la apertura comercial, ¿no es cierto?, es sumar exportaciones e importaciones y dividirlas por I. Ese índice para Chile sería en torno al 60%. Hay países, además países en Asia que tienen más del 100%, países que tienen mucho más uso de importaciones y venden los productos y reciben mucho insumo, ¿no es cierto?, y economías más grandes, muchas de ellas con índices mucho más pequeños, del orden de 20, 30, 40%. En el caso de Chile, ese índice de apertura comercial, y esto es importante que lo sepan, ese índice es aproximadamente el 10%. Perdón, es aproximadamente 60%. La medición por el lado de los ingresos, para ya cerrando la clase, como les dije yo, aquí están
las remuneraciones, ¿no es cierto? Las remuneraciones, si ustedes miran, es aproximadamente un tercio, ¿ya? El excedente bruto de explotación es mucho más grande. Sin embargo, y esto es importante, podemos discutir, y hay muchos autores que lo han discutido, y que esto, si uno mira la función de producción, las remuneraciones deberían ser más cercanas al 60%. Si ustedes miran, 60%, si ustedes miran, no, olvídense de los impuestos, pues no sabemos si es capital o trabajo, el impuesto es una cosa aparte. Olvídense de los impuestos. Capital y trabajo, ¿cuánto estamos teniendo nosotros aquí? Nosotros estamos teniendo que las remuneraciones son más cercanas al 40%, ¿no es cierto? Y el excedente bruto de explotación más cercano al 60%, ¿no es cierto? Ahí pueden ustedes calcular los números exactos. Y pareciera que en el mundo real es un poco al revés, la teoría indicaría. Aquí hay varios fenómenos, y me gustaría destacar dos. El primero es que gran parte del trabajo informal, o el trabajo en particular, el trabajo informal, no tanto trabajo independiente, porque uno puede llevar contabilidad de una persona que trabaja, un contador, ¿no es cierto?, que trabaja, emite honorarios, uno lo puede poner en remuneración, no necesariamente asalariado, pero son remuneraciones. Lo que ocurre con el excedente bruto de explotación es que están trabajadores informales, que uno no sabe cómo anotarlo, entonces dice excedente bruto de explotación. Y eso genera una distorsión. Y otra parte, porque esto no coincide, lo vamos a hablar después, con función de producción, es porque también hay poderes monopólicos. Entonces, parte del excedente no es solamente la renta, el pago al capital, sino que es un sobrepago producto de rentas monopólicas. Eso son mucha discusión, pero esto para que vean, es como lo que más se usa esto para ir viendo cómo son los porcentajes, las remuneraciones y el excedente de explotación. Antes de terminar, simplemente destacarle, aquí yo les puse una referencia, esta es bien importante. Aquí ustedes tienen el manual de cuentas nacionales. Si tienen duda, ahí está un link y ahí pueden ustedes ver cuánto es, cómo se mide en la práctica las cuentas nacionales, que requiere de un montón de supuestos, y ahí va contando de dónde vienen, cuáles son las fuentes y todo. La próxima clase vamos a continuar con algunos temas de cuentas nacionales para entrar a otros temas importantes como es la medición del desempleo. Así que nos vemos en la próxima clase.